El cristianismo está lleno de retos muy grandes. Hay muchos desafíos de fe. Por eso muchas personas, cuando se trata de buscar a Dios, de convertirse a Cristo, muchas personas lo intentan y tal vez en medio del intento vienen caídas, tropiezos o fracasos, porque a veces los retos, por ejemplo, son vencer un pecado. Y uno viene por años arrastrando el lastre que le frena, que le quita energía, que le quita los días. Y uno siente que no puede, que le queda grande, y a veces vencer, por ejemplo, adicciones, vencer hábitos que uno tiene de la vida pasada, pues es una lucha, es un desafío grandísimo. Por ejemplo, el desafío de ser ejemplar. Dios anhela que su vida y que mi vida sean tan llenas de la gracia de Dios, de tantos frutos agradables para Dios y para la gente, que cuando alguien le vea a usted, que cuando sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus familiares vean su vida, puedan ser ejemplares nuestros testimonios. Eso es un desafío, un reto muy grande. Otro reto, por ejemplo, en la vida cristiana es oír a Dios, tener por el Espíritu Santo los hábitos, la suficiencia en la oración, la sensibilidad espiritual para escuchar a Dios, y ni que hablar de los retos como amar a los enemigos, etc. Pero hoy, con el favor de Dios, vamos a hablar de uno de los retos más grandes, más difíciles, más complejos, pero a la vez más satisfactorios de la vida cristiana, y es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Por eso esta enseñanza tiene ese título, ese norte por el que vamos a ir, y es cómo por la obra de Dios en nosotros podemos desarrollar una capacidad que es muy ajena al egoísmo, que es muy distinta a la vanidad, que es muy distinta y muy diferente a la carne que solamente se preocupa por sí misma. Hay un pasaje que describe muy bien este reto. Es una sentencia muy corta, pero que nos puede llevar la vida entera, conquistar. Y está en Romanos capítulo 12, verso 15. Esto se vuelve algo que, si uno se compromete con la palabra de Dios, esto, mejor dicho, transforma al que sea. Y dice la escritura: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Parece una palabra suelta, parece una expresión, digamos, ahí como dejada, pero realmente es una invitación, como lo vamos a ver hoy con el favor de Dios, que tiene una exigencia muy profunda. Y la invitación, la primera que hace es: gócense. Y la palabra alégrense, gócense, que fue traducida hacia el español, es originalmente la palabra Jairo, de donde viene la expresión Jairo, el nombre Jairo. Entonces yo creo que el más alegre de la iglesia tiene que ser el que se llame Jairo, porque se llama gócese, alégrese. Pero no es solo un alegrarse, porque los egoístas también se alegran. Es una invitación muy profunda a gozarnos. ¿Con quiénes? Con los que se alegran. Es decir, si yo tengo un hermano, si tengo un familiar, si tengo un desconocido que está a mi lado y que está con un momento especial de alegría, de gozo, de victoria, se graduó su hija, no sé, participó de una victoria, yo poder alegrarme con la alegría de otro, eso es vida pura. Pero también dice: desarrollen la capacidad, hagan el ejercicio saludable, incluso de llorar con las personas que lloran. Y es que lo que uno espera es que lo entiendan, pero que también se puedan poner en los zapatos de uno. Decía mi mamá: es que el que no carga el bulto no sabe lo que pesa. Y ese es un dicho de los papás, porque los papás sí que tienen bultos, sí que tienen cargas, sí que tienen muchas responsabilidades, pero es un ejercicio muy saludable. Si usted quiere un corazón saludable,
pídale al Señor en este ejercicio, en esta carga que nos genera avanzar hacia la palabra de Dios, que el Señor nos dé una capacidad sobrenatural de ponernos en los zapatos de los demás. Y vamos a establecer la diferencia en 4 maneras de relacionarnos emocionalmente con las personas o con las situaciones o con las cosas. El primero de ellos, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero vamos a mencionarlo porque esto es algo muy relevante para lo que estamos introduciendo. El primero es la simpatía. La simpatía, digamos, tiene que ver un poco con la capacidad de caer bien. La capacidad de mostrarse simpático es cuando uno hace lo mejor, se comporta, se viste lo mejor, habla lo mejor posible para caerle bien a los demás. Y la verdad hay que decirla, y es que hay personas que son más simpáticas que otras. Por eso cuando alguien es bonito, cuando alguien es pintoso, cuando hay una mujer bonita, ¿qué es la expresión que uno utiliza? Ve, mira qué chica tan simpática. Ve, mira ese señor tan querido, tan simpático. Pero no le vaya a usted a decir al lado de su esposo, uy, ese muchacho del gimnasio está muy simpático, ¿sí? Porque ella se convierte en otra cosa. Pero el punto es que la simpatía es superficial. La simpatía es momentánea. Es muy fácil ser es muy fácil ser el tío simpático, porque uno llega, visita a los sobrinos, los hace reír y se va. Pero qué difícil que es ser el papá que se gana el respeto de sus hijos, porque no es algo de un momento, no es algo superficial, es una carga que lleva toda la vida. Eso explica por qué en la iglesia hay personas con las que uno se relaciona más. No se le haga extraño que usted haya personas que tal vez nunca se le acerquen a saludarlo. Tal vez usted no pega con todas las personas de la iglesia, y eso no está mal. Eso no necesariamente es pecado, ni es para condenación, sino que a veces uno tiene más empatía con la persona que se parece más a uno, con la persona que lo entiende a uno, que puede hablar como uno, porque hay como una especie de sincronía. Entonces es bueno tener amigos en la iglesia, es bueno tener personas más cercanas. Ya lo que no es un buen síntoma es cuando usted no se habla con nadie. Cuando usted llega y miró y oró, gracias Señor, te amo, y se va, eso ya se convierte en otra cosa. La segunda palabra en relación con cómo nosotros nos conectamos o desconectamos emocionalmente es la palabra antipatía. Si la simpatía es una sincronización, la antipatía es cuando uno descubre que hay una persona que genera rechazo, genera fastidio, es molesto de escuchar, es molesto de hablar. Una persona que siempre está presumiendo, una persona que siempre está lastimando, una persona que siempre está poniendo el dedo en la llaga, se vuelve una persona muy antipática. Y hay personas con Biblia en mano que son muy poco simpáticas, pero son muy antipáticas, y todo está mal y nada está bien, y produce algo desagradable. Pero mire lo que enseña la palabra. Por ejemplo, en Filipenses 4:5 dice: la amabilidad de ustedes sea conocida por todos. Y es verdad, yo he visto muchos ateos que son más simpáticos, más queridos, más amables que muchas personas que recitan y recitan, casi que escupen versículos. Pero nosotros no fuimos llamados a ser los antipáticos de la casa, a ser los antipáticos del barrio, a ser los canzones del trabajo, no. Pero hay otra palabra que, digamos, está un poco en el medio, y es la palabra apatía. La apatía tiene que ver con una indiferencia, con una desconexión emocional. Por ejemplo, un joven que viene a la iglesia y ve esto: pues a mí me gusta Dios, pero es que las reuniones son muy aburridas. Vea, usted me enseña muy bien, profesor, usted habla de matemáticas, de física, pero es que yo me duermo escuchándolo. Y eso va generando
una desconexión emocional. Los que son maestros, los que son profesores, los que predicamos, sabemos que es muy importante conseguir por las formas, por las maneras de hablar y de escuchar, generar un impacto emocional, generar una conexión. La apatía se refleja cuando uno se la pasa mirando el reloj en una conversación. La apatía tiene que ver cuando uno se soba la cabeza, cuando uno mira siempre la puerta. La apatía tiene que ver con coger el celular y en medio de una conversación: buenas, estoy aquí, un momento, mi hijo, ponga eso en silencio, deje ese celular allá en la mesita de noche, porque por si acaso, si no se acuerda, yo soy su esposa. Si no se acuerda, yo soy su esposo. Y no hablemos de lo que sucede y lo que empieza por ahí. Pero la apatía es lo que sucede cuando hay un desinterés, cuando hay un adormecimiento emocional y uno sencillamente no conecta. Pero hay una palabra más profunda y es la palabra empatía. La empatía tiene que ver con algo que es un ejercicio del corazón, de la atención, de la mente. Y la empatía es superior a la simpatía, en que es, como hablábamos hace un momento, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de cargar el bulto que la otra persona está cargando. Jesús dijo así: si alguien les obliga a ir con una carga, llévenla, no solo por lo que le dice, no la lleve solo una milla, llévela 2. Como quien dice, esfuerza tu corazón a ayudar, a acompañar tal proceso hasta que sientas el gozo de la otra persona, hasta que sientas el dolor de la otra persona. ¿Cuántos papás desde la grada no han llorado por el fracaso de su hijo en la cancha? ¿Cuántos papás no han llorado como si fuera su victoria, como si se hubieran graduado ellos, al ver a ese niño, a esa niña que en la plataforma celebra porque algo le salió bien? Porque estar juntos, porque compartir juntos, porque saber que es hueso de mis huesos, que es carne de mi carne, se parece a lo que le sucedió a Adán. Imagínese tan bien creada que quedó Eva, que cuando Adán la hizo, que cuando Dios la hizo, perdón, Adán la vio y dijo: ella es hueso de mi hueso, ella es carne de mi carne. Por eso uno siente que lo que sucede en la familia es el epicentro una persona, pero los afecta a todos, porque uno siente de una manera empática una sincronización de emociones. Uno siente que hay una resonancia de emociones, de afectos, y esa compenetración hace que uno se afecte, sea para bien o sea para mal. ¿Cuántas personas no hemos ido en el carro, no hemos ido en el bus, en la moto o caminando en la calle y vemos a alguien botado en un puente extendiendo su mano? ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado que suceden tragedias y uno sencillamente: pobrecito, ves, pobrecita, vamos a orar, ¿sí? Como la otra vez vi una imagen que es curiosa, pero a veces describe el nivel de empatía de muchos cristianos. En esa historia estaba una ardillita que se le cayó la rama y la ardillita estaba así toda reventada en el piso, y llegó otra ardillita y le dijo: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues aquí mal porque se me cayó la casa. Vamos a orar. Padre, gracias por esta ardillita. Señor, ayúdala en el nombre de Jesús, amén. Y la ardillita en la otra viñeta siguió caminando y esa quedó allí. Y a veces, desafortunadamente, ese es el nivel de empatía. Pero mis hermanos, todo eso tiene una explicación, tiene mucho contexto. Cada vez que nos cuesta gozarnos con los que se gozan, cada vez que no celebramos las victorias de otros, cada vez que no lloramos o lamentamos las tragedias de otras personas, es porque tenemos emociones rotas, emociones que se quebraron, emociones que fueron fracturadas
por causa del pasado. Y algo no hace match, no hace link, como que cuesta. Eso es como cuando el cargador del celular usted lo conecta a la pared y se le dañó algo aquí al celular o al cable, y usted lo pone y le hace, y usted tiene afán y no le carga y no le sirve. Todo aparentemente funciona, pero no hay una conexión, porque por dentro algún filamento se atrofió, se averió. Por eso, si en alguna de nuestras familias, si en nuestro pasado algún evento trascendió, algún evento pasó de ser algo circunstancial, porque una cosa es que a uno un profesor le diga, mire, es que usted es un burro, ¿sí? Esa frase duró menos de un segundo, pero el niño, la niña que lo cree, se le fractura de ahí en adelante. Por ejemplo, que el papá, así sea borracho, sea en sano juicio, le dice, mire, sabe que usted no es mi hijo. Eso corta, eso parte para siempre en el corazón. Por eso los cristianos que hemos tenido pasados duros, pasados difíciles, tenemos la doble oportunidad de conectarnos con Dios, pero por ese amor, por esa gracia de Dios obrando, tenemos el desafío de restablecer los filamentos que nos conectan a los demás. Pero hay eventos que fueron un momento, que fueron algo circunstancial, que generan una impresión muy fuerte. Se vuelven recuerdos inolvidables. A mí siempre cuando me preguntan cuál es el recuerdo que usted tiene de más niño, el recuerdo de más pequeñito, imagínense que yo me acuerdo de mi cumpleaños número 3 y me acuerdo también porque hay una foto. Estaba yo en aquella oportunidad cuando decían que me peluqueaban con totuma, porque tenía como el hongo, que estaba recién estrenando el hongo, como si me pusieran una totuma y peluquearan hacia alrededor. Y en esa foto estaba yo, vestido todo de blanco. Pero yo me acuerdo, ponen ese ponqué delante de mí y llega esta peladita sinvergüenza, le mete la mano y se lo restregó en la lengua. Y yo cuando vi eso que fue algo tan bobo, tan insignificante, porque dependiendo de nuestra estatura emocional son también nuestros problemas y nuestras complejidades. ¿Qué le va a exigir pues usted a un niño de 3 años? ¿Hay hambre en el mundo? No, se me comió mi ponqué. Y me acuerdo que me fui llorando y me fui muy triste y me encerré. Y ese es un recuerdo que se quedó para siempre en mí. Pero la verdad es que ha habido muchos otros, y yo sé que usted los tiene también. Yo sé que en su pasado ha habido lesiones importantes, ha habido atrofias que cuando uno hace memoria se convierte en algo que fue muy determinante. Y así como sucede con el cuerpo, sucede con las emociones. Por ejemplo, un golpe. Si usted va en su moto y resulta que usted se resbaló y se cayó, usted cuando vuelve a montarse en la moto, usted siente que va acelerando mucho y usted ¿qué hace? Usted empieza a frenar. ¿Por qué? Porque usted se acuerda ese totazo que se metió, y las emociones se convierten en recuerdos que son muy determinantes, y Dios obra también en nuestro pasado. Pero hay muchas otras cosas que atrofian las emociones, que generan una apatía, una antipatía, o que no permiten alegrarme con los que se alegran y llorar con los que lloran. Por ejemplo, las experiencias de abuso, los manoseos, los tocamientos, el abuso, tanto sexual como físico, produce una impresión muy fuerte. Y usted se da cuenta que detrás de la amargura de muchas personas, lo que hay es una experiencia pasada de abuso, una experiencia de golpes, una experiencia de dolor. Y eso corta las emociones, porque igual que la caída en la moto, uno empieza a desarrollar miedos, uno empieza a desarrollar temores. Esta no me la vuelven a hacer, voy a tomar control, me voy a empoderar y en mi vida nadie me vuelve a hacer daño. Y uno se enconcha y uno se pone unas caretas, unos mecanismos de defensa para que nadie se le meta al rancho. Porque es que yo le di cabida a alguien en mi corazón
y esa persona se aprovechó de mi confianza, me lesionó, me hizo daño. Y esos golpes emocionales, insisto, atrofian la empatía. Pero hay otras cosas que también van adormeciendo, y por ejemplo es el uso y el abuso de sustancias. Las sustancias, digamos, desde el trago, desde el licor, así como por ejemplo ya adicciones más fuertes como la marihuana, la cocaína, la heroína, directamente afectan un circuito en el sistema mesolímbico, dopaminérgico, dirán los expertos. Y hay un circuito que genera recompensas, que genera felicidad, que genera respuestas de agrado. Y el problema es que estas sustancias alteran directamente esos circuitos. Por eso una persona cuando ingresa a una adicción necesita más. Se genera cada vez menos respuesta porque hay unos sensores, unos receptores que se van lesionando con los químicos que entran al cerebro, que entran al cuerpo. Por eso si usted es una persona que le dio o que le da rienda suelta a ciertas sustancias, usted sabe que va a empezar a desarrollar. No me refiero a mareos, no me refiero a dolores de cabeza, no me refiero a dolores de bolsillo, sino básicamente una falta de empatía tan grande que usted, por estar en un estado adrenalínico, en un estado especial de exaltación, usted se puede olvidar fácilmente de la mujer que le dio a luz. Usted puede olvidar fácilmente de los hijos que usted dio a luz. Por eso lo más sabio, lo más recomendable es cortar con eso con la ayuda del Espíritu Santo. Usted lo puede hacer con ayuda humana y eso es bueno. Hay personas que vencen el licor, que vencen las drogas, que vencen las sustancias con institutos, con profesionales, con ayuda humana, y eso es una bendición. Pero cuando es el Espíritu Santo el que entra en usted, el que le ayuda desde adentro, la gloria de Dios consume lo que atrofió, lo que dañó sus emociones. Pero mire, hay otras prácticas que parecen más ligeras, pero que también dañan, que también rompen las emociones, que afectan la empatía. Por ejemplo, las redes sociales. Usted está haciendo el scroll, usted sube, 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 y entonces de pronto encuentra un gatico lo más de bonito. Y el gatico dice miau, ¿cierto? Y usted, oh, y usted le da me encanta. Y usted todavía tiene en su recuerdo el gatico y usted sigue subiendo y un accidente, ¡pah! Por allá en una moto alguien quedó debajo de un camión y uno, uy, señor, uno sigue, ¿cierto? Entonces usted encuentra que el presidente dijo yo no sé qué, que el fiscal hizo yo no sé qué cosa, entonces usted me enfurece, le pone, ¿cierto? E inmediatamente viene otra cosa, entonces viene un paisaje lo más de bonito, viene una predicación del pastor, me encanta, le da a usted, ¿cierto? Compartir, me gusta anunciar, usted pone emoticones y de todo. E inmediatamente después, esta iglesia está siendo quemada en África y luego tal modelo quedó embarazada. Y uno en tanta información y en el barullo de cosas que vienen, miren, no alcanza uno a digerir. Eso es como cuando un catador de vinos, un catador de café, por ejemplo, los catadores de vinos, los expertos, los enólogos, ¿sabe qué hacen ellos? Tienen una copa para cada uno de estos sabores y ellos no se lo toman. Ellos se lo meten a la boca, lo pasean por toda la lengua, por todos los receptores, y le miran así, tiene piernas largas, bueno, los que saben, está maderoso, y no se lo toman, lo escupen y toman agua y la escupen para poder probar el segundo vino. Porque eso es como si uno acaba de comerse una chocolatina y se va a tomar un café. Puede ser el mejor café, pero ¿usted a qué le sabe? Sabe como a beso de suegra y uno dice, no, yo más bien me voy a lavar la boca para probar el otro café, el otro vino, ¿sí? Pues mire, de la misma manera, las redes sociales adormecen tanto la empatía que uno no alcanza a digerir la tragedia, que uno no alcanza a digerir el embarazo de mi amiga, que uno no alcanza a digerir lo que pasa
como en las noticias, y las noticias son especialistas en eso. Usted está, tragedia en el África, quemaron a yo no sé qué personas, por allá decapitaron a no sé quién y tal, y uno, uy Señor, y de pronto se casó tal modelo, tal persona se metió a OnlyFans, tal sacó un video erótico, tal la pillaron con el amante, y uno dice, Dios santo, ¿a qué horas dijeron toda esta información? Por eso la era de la iglesia hoy tiene un peligro tan grande al acecho, que es que las personas van desarrollando una apatía, una desconexión con lo que está sucediendo. Ni hablemos de lo que producen las películas de terror, los videos oscuros, lo que ocurre con la pornografía, lo que sucede con todas las cosas que poco a poco van adormeciendo. Cosas como la falta de perdón, todo lo que va endureciendo el corazón y uno no empieza a gestionar bien las emociones. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 15, lo advierte así. Vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea, que tiene un par de aclaraciones, un par de precisiones que me parecen más exactas que la Reina Valera 1960. Dice, tengan cuidado. Mire, es el Espíritu Santo hablándonos. El Espíritu Santo de Dios, que consignó esta palabra en la Escritura hace siglos, nos dice, tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella, porque así son las emociones, que es básicamente de lo que estamos hablando hoy. Mire, las emociones son muy contagiosas. Tengan cuidado, estén alerta, porque una emoción mal gestionada produce dos cosas: amargura y dejar de disfrutar la gracia de Dios. Yo le digo, cuide mucho su corazón de la amargura. Cuide mucho su corazón de no perdonar a alguien, porque el problema es que usted termina siendo también un agente que contamine, según dice este pasaje. Pero vamos a comprender que el dolor sale por la misma puerta que entró. Por el mismo lugar, por el mismo área que fuimos quebrantados, es el mismo lugar donde Dios insiste en llevarnos para ser sanados. Y uno se resiste. Usted vive en una amargura constante por lo que le pasó con su papá. Usted vive en una depresión absoluta por lo que sucedió con su mamá. Y Dios insistentemente te dice, vuelve allí, regresa a ese lugar, sana esa herida. Y como nosotros los seres humanos tendemos a huir del conflicto, ¿cierto? Cuando hay un problema, ¿uno qué hace? Uno se va. Cuando alguien le quiere hacer un reclamo, uno abandona inmediatamente, porque es una tendencia natural. Sin embargo, esto es muy importante, mis hermanos, en Cristo el dolor sale por la misma puerta por la que entró. Por ejemplo, David fue menospreciado. Si usted se acuerda de esa porción de la Escritura, la Biblia dice que David tenía un montón de hermanos. Llegó el profeta y le dijo, en esta casa Dios me mostró que hay un rey. El rey de Israel está en esta casa. Tráigame a sus hijos. Entonces Isaí los formó a todos así, desde el más bonito hasta el más feo. Y entonces el profeta dijo, el Señor le hablaba al profeta y le dijo, ese no es. Me dijo, gracias, Dios lo bendiga. Señor, este tampoco es ese. Y así todos los hijos de Isaí, todos los hermanos de David. Y el Señor, en el último, el profeta dijo, este ha de ser. Señor, este es. Y el Señor le dijo, no es él. Y entonces se rascaba la cabeza Samuel, el profeta, y decía, venga Isaí, seguro que están todos sus hijos. Entonces Isaí, que despreciaba, o más bien menospreciaba a su hijo porque era el menor, porque era el que cuidaba las ovejas, ese peladito que no sirve para la guerra, el peladito que la pasa ahí tocando la cítara como una especie de cuerda, ese peladito que va a ser el rey. Pero como Dios no ve como vemos nosotros,
Señor le dijo, tráigalo porque no vamos a ofrecer nada de sacrificio ni voy a orar por ustedes hasta que no venga el que va a ser el rey. Y entonces Isaí, yo me imagino que con pena, mijo, venga que le van a decir una cosa. Y entonces lo pusieron aquí y cuando lo vio Samuel dijo, este es el rey de Israel que el Señor se ha provisto para su pueblo. Y el que fue menospreciado hasta por su papá, delante de su papá, fue levantado por Dios. Entonces, un David menospreciado es un David levantado. José fue vendido por sus hermanos, José fue rechazado por su misma sangre, fue traicionado, pero ese mismo José, por la puerta que entró el dolor, por esa puerta misma salió, porque al final de la historia, el que había sido echado a un foso, vendido como esclavo, con engaños, con traición familiar, porque esa es la que más duele, al final de la historia Dios lo levantó y lo puso tan alto que después del faraón era la segunda más importante persona de todo el mundo. Entonces un José vendido y traicionado por Dios se convirtió en un José exaltado que gobierna. Quien te menosprecia te hace un favor. Quien te rechaza, si te pones bajo la gracia de Dios, te impulsa para que estés arriba. De la misma manera, la mujer usada fue la mujer limpiada. Los fariseos acusadores también recibieron de su medicina, porque ellos que eran los acusadores recibían la acusación de su propia mente cuando fueron a lapidar a aquella mujer. Mire, los científicos los llamarán neuronas en espejo, que hay una porción importante de nuestro cerebro que fue diseñada por Dios y se ha descubierto que tienen esa porción, ese tejido, esa estructura del cerebro, la capacidad de ayudarnos a imitar, a empatizar, a descubrir otras cosas que se reflejan en mí. Por eso lo llaman neuronas en espejo, además por la forma, pero sobre todo por la función. Es la razón por la que los niños, cuando su cerebro se va desarrollando, hablan igual que el papá. Entienden lo que le dice la mamá. Y uno habla el idioma que escucha, uno se comporta como se comporta, porque esa zona del cerebro se va desarrollando. Pero Jesús no la llamó así. Jesús lo mencionó como la regla de oro. ¿Quién de ustedes recuerda cuál es la regla de oro? No es con la que le daban a usted cuando se portaba mal ahí en su casa de ricos. No. No, la regla de oro, ¿cuál es? Ese es el mandamiento más importante, amarás a tu prójimo. ¿Cómo es que es? No, casi, tiene que ver. ¿Cómo es? No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Sí, pero no. Porque en la Biblia no está en negativo. En la Biblia no dice, no le hagan a los demás lo que ustedes no quieren que le hagan. La Biblia está en positivo. Hagan a los demás, hombres, lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. Mire lo que dice en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ese versículo se puede resumir de alguna manera en esta sentencia. Vas a sentir lo que le hiciste sentir a otras personas. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha? Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. No sé cómo funciona, mis hermanos. No sé cómo funciona, pero sé que funciona. Y es que la humillación que usted le hace sentir a otra persona, usted da 2 o 3 o tal vez más pasos. Pero hay un paso que lo está esperando. ¿Y sabe cómo se llama? Humillación. Porque no sé cómo funciona, pero sé que funciona. Es una ley espiritual. Tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, vas a sentir en tu propia carne lo que le hiciste sentir a otras personas.
Por eso la empatía es tan importante. Primera de Juan capítulo 3, verso 17. Si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Esa capacidad de compasión es un desafío que nos hace Dios. Pero vamos a ver en penúltimo lugar la invitación a que nosotros debemos conectarnos emocionalmente. Mire, si usted es cristiano, si usted es una mujer de fe, si usted es un hombre de Dios, si usted quiere crecer en su vida con Jesucristo, nunca olvide este norte. El norte es gozarme con los que se gozan, llorar con los que lloran. En otras palabras, conectarnos emocionalmente. ¿Con qué? En primer lugar, conexión emocional con Dios. Conéctese emocionalmente, no solo de una manera racional. Sí, yo creo en Dios. Sí, Dios es grande, Dios es bueno. Mire, deje que esas verdades le impacten de tal manera sus emociones por la comunión, por la cercanía con Dios, que usted sienta a Dios, que usted sienta la obra de Dios. Pero quiero ser más preciso, porque la mejor conexión emocional, la que te cambia para siempre y te pasa de un condenado al infierno a una persona salvada, es la conexión emocional con la cruz. La conexión emocional con Dios la tiene cualquiera que crea en una entidad superior. Cualquier religión de cualquier... hay un Dios. Bueno, tiene forma de elefante. Bueno, tiene forma de gordito, que le llaman disque Buda, aunque no es un Dios. Pero alguien dirá, bueno, yo creo en Dios, y eso me genera una sensación. Pero lo que distingue a los hijos de Dios es la conexión emocional con la cruz. Si usted alguna vez ha sido quebrantado por la verdad de la cruz, eso lo transforma a usted para siempre en una persona diferente. Hay personas que hablan, sí, pues Jesús murió en la cruz y pues yo supe que le clavaron las manos y los pies. Y bueno, y pues por ahí como que los látigos, ¿qué otra cosa era? Bueno, una lanza pues en la cruz. Le pregunto, ¿usted escribiría así si torturan a su hijo así? No, pues a mi hijo le hicieron esto y él le cortaron y pues ahí regó sangre y todo, y bueno, yo lo amo. Cuando uno se conecta emocionalmente con la cruz, viene un quebrantamiento eterno y uno solamente puede estar de rodillas y decir un eterno gracias. ¿Sabe por qué muchas personas son frías en su fe? Son frías en sus emociones, en la iglesia, en la alabanza, en las canciones, son frías. ¿Sabe por qué? Porque no han conectado emocionalmente con la cruz. Como aquel niño que entró por primera vez a la iglesia y vio una imagen de Jesús crucificado y el niño se puso a llorar. Se puso a llorar solo por una imagen que le mostró un poquito de cómo pudo haber sido. Pues veamos, venga, ¿qué película vemos hoy? ¿El Soldado Ryan o Avengers o La Pasión de Cristo? No, pues póngase la de La Pasión de Cristo porque igual somos cristianos. Uy, Señor, gracias. Uy, la sangre. Uy, los latigazos. Porque esa película ha sido una de las más vistas y celebradas de la historia, porque da apenas un pincelazo de todo lo que padeció el Señor. Yo le digo de parte de Dios, conéctese emocionalmente con la cruz y usted nunca va a ser la misma persona. Usted nunca va a ser el mismo creyente. Amén. Conéctate emocionalmente con el resto de tu familia. No te aísles de tu esposa, de tus hijos, que puedan estar en una compenetración emocional. Te va a ahorrar muchos dolores de cabeza porque tu palabra tiene un peso. Entre más gritos hay en su casa, más distancia hay en los corazones. Cuando los esposos están aquí, se susurran, mi amor,
¿Cómo estás? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Pero tú no los dejas ni siquiera parpadear. Y uno, ay, me pone rosuda, ¿sí? Ay, no me moleste más. Pero cuando los corazones están lejos, pueden estar así. ¿Y cómo se hablan? Miserable, igualito a su papá. Yo sabía que en usted no. Mi mamá sí me dijo, pero usted se me va de la. Pero no me grite que estoy aquí a 1 metro. ¿Sabe por qué vienen los gritos en su casa? No porque no le escuchan, sino porque los corazones están desconectados, supremamente lejos. Conéctate emocionalmente con la iglesia. Conéctate emocionalmente con lo que está sucediendo. Alégrate con lo que se alegra la iglesia. Sufre con lo que sufre la iglesia. Conoce qué está pasando en la iglesia. Desarrolla también una conexión emocional con tus pastores. No es mala, es buena. Fluir todos juntos en un mismo sentir no te va a perjudicar, por el contrario te va a bendecir. Y desarrolla conexión emocional con los demás. La Biblia describe que en el cielo va a haber gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Dele gracias a Dios que a su tribu llegó el evangelio. Amén. ¿Sí? Bueno, no dicen amén, sino aleluya, me imagino. Pero para la gloria de Dios, esto es para todos. Y termino con esto. Deja que Jesús restaure tus emociones. El evangelio está lleno de buenas noticias. Y la buena noticia es que no tienes que ser una persona apática, antipática o solamente alguien simpático. La buena noticia es que por Cristo, que por Jesús nuestro sumo sacerdote, tus emociones pueden ser restauradas. Mateo 9, 35 y 36. Atención, no me pierdan esto que es muy importante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Es casi como si dijera todas las personas. Cada persona, cada oveja es importante para un buen pastor. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Tome esa palabra para usted y diga: yo creo que Jesús sana toda enfermedad y toda dolencia. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así nos veía el Señor antes de que Él nos enamorara, como ovejitas que estábamos perdidos en los campos. Pero Hebreos 4, 15 y 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Diga así conmigo, por favor: Jesús puede compadecerse de mí. Mire, Jesús sabe lo que usted está pasando. Jesús conoce la sensación de rechazo, de culpa, de abandono, de traición, de dolor. Él la sintió en su carne, en su espíritu. Jesús dice que fue tentado en todo. Él sabe la presión que usted está experimentando. Llorar, porque alguien llora, nos recuerda que estamos vivos. Es una buena señal que te quebrantes bajo el quebranto de alguien más. Es una buena señal. Estás viva, mujer. Estás vivo, varón. Si ves el dolor, y eso no es como, bueno, siguiente, vamos a ver qué otra cosa pasa en el mundo, porque hasta Jesús lloró. Jesús lloró.
el que creó los lacrimales lloró. No sé cuál haya sido el quebranto que haya venido a tu casa, pero hay alguien que llora contigo y su nombre se llama Salvador. Tú sabes lo que se siente tener deudas grandes, cargas grandes, responsabilidades grandes. Tú sabes lo que se siente que un amigo lo traicione a uno. Jesús lloró. El versículo más corto de toda la Biblia. Por eso pídele al Señor que restaure tus emociones, porque solo Jesucristo puede hacerlo.